Hola mis queridos hermanos y hermanas, este es su canal Fe y Vida, Reflexión Dominical. Y hoy continuamos con el tema del autoconocimiento. Y retomando el tema del autoconocimiento, seguimos en la incorporación de este nuevo concepto que mencionábamos en la charla anterior, que es el de la autoconciencia, o sea, la conciencia propia que necesitamos desarrollar para conocernos. Necesitamos ser conscientes de quiénes somos. Y para hacerlo necesitamos tomar conciencia de nuestros pensamientos, de nuestras ideas, de nuestros gustos, lo que nos disgusta y rechazamos, de nuestras opiniones. Porque muchas veces dentro de nuestra familia, dentro de nuestro círculo social de amistades, dentro del grupo en el que trabajamos o estudiamos, dentro del vecindario, o sea, en los entornos sociales en los que nos movemos, desde pequeños nos acostumbramos a asumir los pensamientos, posturas, ideas, opiniones, gustos e incluso los prejuicios de esos grupos. Y voy a poner algunos ejemplos para que lo entiendan. Por ejemplo, nuestro padre o nuestros padres son médicos o practican alguna profesión relacionada con la medicina. Y nosotros crecemos en ese ambiente, escuchando sus conceptos, oyendo hablar de ese tema, pero ellos esperan y nos inculcan la idea de que nosotros en el futuro seremos médicos como ellos o nos dedicaremos a una profesión asociada a la medicina. Eso tiene cierta lógica porque es el entorno más cercano a nosotros. Y es normal que un hijo o algunos de los hijos viviendo en ese entorno médico decidan hacerlo. Ah, pero qué decepción para los padres cuando el hijo no sigue esa carrera y decide que su vocación es otra. Y por supuesto, una cosa es que el niño que crece en ese ambiente de joven descubra que ese es el camino que quiere seguir y no tiene que ser decepcionante que decida seguir otra carrera. Lo que no tiene lógica es que una persona no pueda decidir por sí mismo qué vocación seguir sin que eso se vea como una decepción ni se respete la propia decisión que reafirma el autoconocimiento y la autoconciencia de lo que quiere ser y estudiar. Otro ejemplo lo vemos en cuanto a las ideas. Por ejemplo, el de las decisiones políticas o posturas políticas. Conozco una familia en que los padres son demócratas y los hijos crecieron y decidieron ser republicanos, lo cual para ellos es una gran decepción porque no es la política o la postura política que los padres tradicionalmente siguieron. Y ellos lo ven negativamente. Y cada vez que hay elecciones se disgustan porque no aceptan que ellos hayan decidido cuál posicionamiento político quisieron asumir. Lo cual les dice de unos padres que educan a sus hijos en la libertad de opciones, de decisiones, de elegir su propio destino y forma de pensar. Y esto refleja la influencia de nuestro entorno en nuestra forma de hacernos conscientes de quién somos, qué queremos, qué nos gusta, qué opciones y decisiones tomamos como adultos. Porque muchas veces, por no decir siempre, actuamos más por agradar a nuestro entorno, por estar a tono con los que nos rodean, que con nuestras propias opciones, ideas, pensamientos y gustos. Podría poner otro ejemplo. Conozco una familia que educó a todos sus hijos en la fe católica y yo desconocía los detalles del asunto cuando me invitaron a visitarlos un día de los padres y fui a almorzar con la familia. Y sucede que llega uno de los hijos a felicitar al padre con su esposa y sus hijos y yo vi una reacción negativa cuando ellos llegaron, porque los padres se sentían embarazados e incluso algunos de los hermanos también, porque delante de mí, sacerdote católico, debían reconocer que uno de los hijos no había seguido la fe que le habían inculcado ellos. Y resulta que el hombre se había casado con una mujer protestante y la acompañó a vivir su fe y decidió seguir su fe, la fe de ella. E incluso se hizo ministro predicador de esa denominación. Era un hombre recto,
decente, respetuoso, pero los padres se sentían defraudados, decepcionados. Y cuando llega, me saludó con mucho respeto y yo, notando el ambiente, le pregunto a qué se dedicaba y él, sin ningún temor, me dice que él es ministro protestante. Yo lo felicité y le dije que era un honor saludarlo porque ambos creíamos en el mismo Jesús y que ambos éramos líderes de comunidades de fe que podían hacer la diferencia en la sociedad. Los padres se sintieron sorprendidos por mi reacción y luego que ellos se fueron, me pidieron disculpas porque se sentían avergonzados del supuesto error que habían cometido porque él había abandonado la fe católica. Y yo les pregunté por qué el embarazo y la vergüenza. Pues debían estar orgullosos de él como los de los otros, pues la fe que ellos le enseñaron la mantenían de otra forma, en otra denominación, pero igual cristiana. Creían en el mismo Cristo que nosotros creíamos. Y además lo hacía con honestidad, con rectitud. Era responsable de su comunidad. Y les expliqué lo orgullosos que debían estar por el rol que él jugaba en la sociedad y además porque era hijo de ellos. Y esto, afortunadamente, significó un cambio total en sus relaciones familiares, porque los otros dos hijos me contaron luego lo difícil que eran las situaciones y las relaciones entre ellos a causa de haberse convertido en protestante. Y en los padres existía la idea errónea de que habían fallado en su educación religiosa solo porque habían elegido otra forma, otra vía, pero una en la que Cristo era el fundamento. Y ellos pensaban que yo los criticaría, los juzgaría y les diría que habían fallado, pero no fue así. Como podemos ver, es importante hacernos conscientes de nuestras propias ideas, pensamientos, gustos, preferencias, opciones, sensaciones y decisiones. Y para hacerlo, necesitamos apropiarnos, hacernos conscientes, dueños, responsables de ellos, respetando a los otros, pero reafirmando nuestras ideas, nuestra conciencia y no dudando de nuestro valor solo porque sean diferentes nuestros pensamientos, ideas, preferencias, gustos y opciones de las de ellos. La diferencia y la diversidad son parte de la vida y de la riqueza de la vida. Nadie tiene que adoptar las ideas y pensamientos de otros. Podemos hacerlo, pero desde la conciencia de lo que yo pienso, de lo que yo quiero, de lo que yo siento, de lo que yo deseo y decido. Podemos hacerlo si nos identificamos con ellos. Si luego de una profunda y meditada reflexión reconozco que ellos me identifican, me representan y me hacen sentir aquello con lo que yo he decidido, pienso y quiero. Claro, de niño, de adolescente, de joven, mientras estamos bajo la sombra de la familia y perteneciendo a los grupos sociales en los que nos movemos, podemos tener la tentación o la necesidad de compartirlos, porque esa es una de las claves de la identidad que vamos adaptando, lo que no significa que los adoptemos como propios en su totalidad. Ellos pueden evolucionar, pueden cambiar. Quizás de ellos hay algo que nos molesta o nos hace sentir un poco incómodos. Lo que no puede ser es que como autómatas sigamos esas ideas, pensamientos o posturas solo por imitación o por obligación, sin que haya una reflexión de quiénes somos y qué queremos y qué decidimos asumir dentro de nuestra identidad. Por eso, para hacernos conscientes de nuestra identidad, aún a las edades tempranas y aún más en la adultez, eso supone hacernos responsables, apropiarnos y reflexionar sobre lo que queremos, que sea parte de nuestra identidad personal e individual, aun cuando alguien no lo acepte, no le guste, lo rechace o se sienta decepcionado. Recuerdo que en una ocasión, en mi comunidad religiosa, un joven seminarista, muy inteligente por cierto, fue combinado por el superior a cambiar su actitud, que no tenía nada de errónea, solo que era su propia conciencia de cómo quería vivir su vocación. Y que siendo consciente, porque era muy inteligente y era amante de la filosofía, siendo consciente de los elementos que había estudiado en la filosofía, que era su pasión, él le contestó a su superior
filosóficamente, diciéndole que por qué le reprochaba o por qué pensaba que su actitud lo decepcionaba, diciéndole, lamento mucho que usted decida decepcionarse de mí. Fíjense que las personas deciden decepcionarse o sentirse orgullosos, ¿eh? Lamento mucho que usted decida decepcionarse de mí, pero yo no soy la fuente de su felicidad. Por lo que ninguna actitud mía, decisión mía, postura mía, forma de ser mía, tiene por qué hacerlo feliz o decepcionarlo. Porque aunque yo fuera su hijo, su nieto, su amigo o su inferior como estudiante, ninguno de mis actos, decisiones, actitudes o posiciones son la causa de su felicidad o de su infelicidad. Ninguna de ellas es razón para que usted se sienta decepcionado o no de mí. Por supuesto, el superior quería definir quién él iba a ser como religioso y le quería imponer el estereotipo de religioso que él quería imprimir en él como si fuera su deber o derecho hacerlo. Pero el joven, muy inteligente por cierto, y aplicando los conocimientos de la filosofía y de la psicología, diría yo, le contestó respetuosa pero tajantemente que debía respetar su identidad, cosa que otros no hacían, tratando de complacerlo, dejándose imponer sus actitudes, opiniones, ideas, sin usar su propia cabeza, su propia inteligencia, sus pensamientos, sus ideas, ni reflexionando sobre cuál sería su ideal de vida religiosa desde su propia identidad. Y eso pasa porque al no hacernos conscientes de nuestra identidad, entendida como el conjunto de ideas, pensamientos, creencias, gustos, preferencias, decisiones propias, podemos caer en la tentación de someternos dócil y sumisamente a la de otros, dejando de ser nosotros mismos, eligiendo ignorar el autoconocimiento y la autoconciencia de nuestra propia identidad. Eso no significa que hay que ser rebeldes y respetuosos, ni rechazar todo aquello que puede enriquecernos, porque esas opiniones, decisiones, pensamientos pueden enriquecernos, nos pueden ayudar a crecer. Todo lo que otros nos aportan nos puede hacer mejores personas, pero no tenemos la necesidad de copiar irreflexivamente la identidad de otros, los pensamientos de otros, las opiniones de otros. Podemos compartir algunos de esos elementos, pero debe mediar antes una reflexión crítica de qué es lo que nos identifica, qué es lo que nos gusta, qué es lo que sentimos, qué es lo que pensamos. Y eso pasa por un proceso de crecimiento que comienza en la niñez y continúa en la adolescencia, sobre todo cuando los padres, cuando la familia nos ayuda o nos acompaña a crecer en libertad, en tener nuestra propia identidad. Y entonces se va configurando nuestra juventud y se solidifica y termina de construir en la adultez. Como se dan cuenta, es todo un proceso de cambio, de crecimiento que puede tener diferentes momentos. Y no es que cambiemos de opiniones según el viento que sople, sino que vamos configurando nuestro autoconocimiento y nuestra autoconciencia cada día de nuestra vida. Y eso no nos hace una veleta que se mueve según el aire que sopla, ni una persona que cambia de opinión constantemente. Los cambios no son signos de volubilidad o de inestabilidad, sino de crecimiento personal, siempre que sean para nuestro bien y el fortalecimiento de nuestra identidad y de nuestra persona. Por eso es importante el autoconocimiento en el proceso de nuestro crecimiento espiritual. El conocernos a nosotros mismos va asociado a la autoconciencia, o sea, a la necesidad de ser conscientes de quiénes somos, cuáles son nuestros talentos, cuáles nuestras debilidades, lo que sentimos, lo que nos emociona, lo que no nos gusta, de modo que nuestros valores, principios, virtudes, defectos, emociones, gustos e incluso nuestros prejuicios, miedos e inseguridades nos permitan trabajar sobre ellos, haciendo crecer lo positivo, corrigiendo lo negativo,
para estar seguros de nosotros mismos, esforzándonos en ser la mejor versión de nosotros mismos, escuchando las opiniones y críticas de los otros para darle su justo valor, de modo que no nos afecten ni nos determinen, sino que seamos nosotros mismos los que definamos qué tipo de persona queremos ser, qué relaciones queremos establecer con familiares y amigos, cómo nos vamos a expresar con palabras, acciones y actitudes, confiando siempre en que Dios y todos los que nos aman y quieren bien nos van a acompañar en ese proceso. En la próxima charla explicaré cómo nosotros a veces decidimos o elegimos proyectar esa imagen y cómo lo hacemos con una forma de actuar que cuando no es auténtica puede convertirse en una máscara o personaje actuado detrás de la que nos ocultamos para no mostrar nuestra propia identidad. Mis queridos hermanos y hermanas, creo que por hoy es suficiente. Seguiremos en las próximas charlas abordando este tema del autoconocimiento y de la autoconciencia que nos ayudarán a continuar sanando las heridas del pasado, enfrentar las realidades del presente y planear nuestra proyección futura para así crecer espiritualmente. Que Dios los bendiga a ustedes y a sus familias. Nos encontraremos nuevamente en este su canal Fe y Vida Reflexión Dominical. Por favor, si le gustó el mensaje de like, me gusta, suscríbase al canal si aún no lo ha hecho, dele a la campanita para recibir las notificaciones y comparte el link para que sus familiares y amigos reciban también el mensaje de sanación. Que Dios los bendiga. Amén.